Bienvenidos al Autismo y Yo con Miriam Gimal. Espero que estén súper bien. Recuerden, por favor, suscríbanse al canal. De esta manera yo puedo saber que te gusta el contenido y puedo seguir haciendo más de lo que les gusta. Hoy tenemos un súper tema. De invitada tengo a la psicóloga especialista en niños y adolescentes, que Dios sabe que me viene muy bien ahorita porque tengo 2 adolescentes, la licenciada Marimar Carrizo. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias por la invitación. Mira, el que me conoce sabe que yo todo lo que busco para poner en estos programas son cosas que estoy pasando por, ¿verdad? Y el tema de hoy es la crianza. A ver, nuestros hijos no nacen con manuales bajo la manga, y mucho menos si tienen autismo, ¿verdad? Pero hay expertas como tú que sí estudian esto, que sí estudian crianza, que sí estudian estilos de parenthood, ¿cómo se dice eso en español? Parentalidad. De parentalidad, que nos puede dar una guía, porque yo personalmente estoy pasando por ciertas cosas. Ahora Raquel, que es una adolescente, Marcela, que es adolescente, es casi como que si alguien, un extraterrestre vino, montó a mis hijas en el UFO, se las llevó y las voy a ver en 4 años. ¿Cómo crío a estas criaturas? He cometido errores, al igual que mucha gente de esta comunidad, ¿verdad? Al principio mis errores, y yo también quiero que tú me digas otras cosas que tú has visto en tu carrera de errores comunes, era que yo a Raquel le daba todo en bandeja de plata. Dentro de mí tenía como esta culpa o este pesar por mi hija. Pobrecita, todavía le cuesta más, o ay, no me puede decir la palabra, o ay, no, va a empezar a llorar a la mitad del mall. Entonces yo a todos se lo daba en bandeja de plata. Cuando llegó el momento de ponerle límites, la vi bien feo, color de hormiga. Cuéntame tú, vamos a empezar el tema. ¿Cuáles son los errores más comunes que una persona que tiene un niño con autismo específicamente comete a la hora de la crianza? Quiero empezar hablando un poquito de lo que mencionaste sobre los errores, la culpa, y que ningún niño nace con un manual debajo del brazo, ¿no? Yo creo que eso es como lo más importante. Y también entender que ningún hijo es igual al otro. Por ejemplo, tú que tienes el caso de que tienes a Raquel y a Marcela, la mamá que tú tenías que ser para Raquel no era la misma mamá que tenías que ser en su momento y que eres hoy por hoy con Marcela. Simplemente por la situación y por las necesidades que cada una tenía en ese momento, ¿no? Yo estaba sobreviviendo. Exacto. Pero ahora que ya no estoy sobreviviendo, que ya estoy viviendo, sé que hay muchas personas que, ¿ahora cómo hago? Entonces, ¿cuáles son esos consejos, esas cosas que muchas veces cometemos errores? Yo creo que el principal, y más allá de verlo desde un lugar de culpa, es de verlo desde un lugar como de lo que yo considero que pueden ser las capacidades o no que pueda tener el niño en ese momento, ¿no? Hablando específicamente, por ejemplo, de niños con un diagnóstico, con una condición, niños con autismo. Pensar que, por ejemplo, muchas veces uno de los errores tal vez más comunes puede ser que eso que tú decías, no le pongo límites, todo es como ellos quieren, como cuando ellos quieren, y una cosa es la estructura y una cosa son los límites, o sea, son cosas totalmente diferentes. Y vivir o dejar vivir también a un niño sin límites y sin estructura puede ser uno de los errores más grandes luego, cuando en verdad quieres tratar de ponerle como un orden, no solamente a tu vida, sino también a tu dinámica familiar, a lo que luego va a ser ese niño cuando entra a la escuela. O sea, todo lleva como una consecuencia detrás, ¿no? Claro, tú estás sobreviviendo en ese momento, pero ya te estás seteando para perder más adelante. De alguna manera, claro. Sí, son como semillitas. Tú en este caso, por ejemplo, en específico, estás obviamente con Raquel y Marcela en su etapa de adolescentes, pero esto no empezó ahorita. No empezó ahorita, esto empezó hace muchos años atrás. Y yo lo que le digo siempre a los papás es que todo lo que hacemos en nuestros primeros años, lo que hacemos al año y medio, a los 2, a los 3, a los 4, a los 5, hasta los 6, 7 años más o menos, son las semillitas que luego tú vas a cosechar para precisamente esta etapa de la adolescencia. Y a veces se juntan con situaciones inesperadas, como por ejemplo un diagnóstico que viene más o menos a una edad de 2 años, 3 años, exacto, en donde también son situaciones que
que son diferentes, pero que se juntan en un momento y que crean como ese ambiente. La tormenta perfecta. Exacto, ese caos. Para empezar a sembrar semillas inadecuadas. Yo creo que uno de los mejores ejemplos que me dio una psicóloga hace muchos años atrás fue, si tu familia tuviera que meterse en un bus escolar, o cualquier bus, yo me imaginaba un escolar amarillo. Mamá y papá van adelante, o mamá o papá maneja, y los niños van atrás. Y me dijo, adivina quién está manejando el bus tuyo, Miriam. Raquel está manejando el bus, tú estás atrás con Marcela y Joel ni se montó al bus, ni está metido en tu bus. Imagínate. Entonces me dice, la estructura familiar no puede ser el niño con autismo manejando las situaciones, mientras mamá está manejando a sus hijas y el papá ni siquiera se montó porque tú ni lo dejaste o no quiso. Exactamente. Y ese precisamente creo yo que es uno de los errores, y me atrevería a decir que ni siquiera en todos los casos en donde hay una condición o hay un diagnóstico, también en los casos en donde hablemos, por ejemplo, de niños que tienen un temperamento fuerte, exacto. La dinámica se ve completamente gobernada por esta persona que les llamo jefes bebés. O sea, ellos son los que mandan en la casa. Y yo creo que ahí es donde tal vez toca parar, y para papá y para mamá toca, ok, bueno, pasó 1 año, pasó 2 años, el niño tiene 3 años y a los 3 años digamos que nos damos cuenta de que él es el que está manejando el bus. ¿Qué voy a hacer? Creo que es momento de tomar una decisión. Voy a seguir permitiendo que sea él, que es un niño que está en desarrollo, que no tiene la capacidad ni el aparato mental para tomar decisiones, para gobernarse. Él no sabe lo que realmente necesita, exacto. Pero entonces la familia también se va por el excusado. Porque al final, si el niño está tomando las decisiones y mamá o papá están honrando esas decisiones, ay, no despierten al niño porque sabes que el niño, hoy no podemos ir ahí porque el niño quiere tal cosa, o no, ahí el niño, o sea, siempre y cuando ese niño sea el que manda, mamá y papá quedan descartados y ni hablar del otro niño. Completamente. No es natural eso. No es lo que debería pasar. ¿Por qué pasa? En niños con autismo específicamente. ¿Por qué terminan siendo bebés jefes? Yo creo que tú lo dijiste y me atrevería a decir que una de las razones principales es precisamente eso. Yo creo que nos vemos como en un camino en donde no hay, o sea, contra una pared. Nos vemos contra una pared al momento tal vez de que nos den el diagnóstico, y lo que nosotros tal vez era nuestro pensar de cómo iba a ser nuestra crianza o cómo se iba a llevar nuestro estilo de parentalidad, que viene influenciado por el estilo que nosotros mismos también tuvimos en nuestros hogares y con nuestros padres, o con nuestras figuras con nuestras figuras primarias. No siempre en todos los casos son los papás. En ese momento en el que se da el diagnóstico es como encontrarse tal vez con esa pared de decir, y es precisamente tal vez esa culpa y ese pensar o ese no, tal vez terminar de entender que hacemos más daño que bien al asumir o al pensar que porque él tiene el diagnóstico o porque él tiene autismo no es capaz de llevar una rutina, no es capaz de seguir ciertas estructuras, ¿no? Y no va a ser fácil y no va a pasar de la noche a la mañana. Nadie nace sabiendo, pero es cuestión de asumir la bandera y de empezar a enseñárselos, ¿no? Nosotros instruirnos también como padres, y no tienen que saber hacerlos. Como tú dijiste al principio, para eso hay personas que sí tienen el conocimiento y que pueden ayudar a guiarte. ¿Cómo crío a este bebé? Exacto. Porque pasa que tú dijiste algo importante, dijiste que a veces el papá piensa que el niño no es capaz de ciertas cosas, no me va a entender, no es capaz de escuchar lo que estoy diciendo, no sigue instrucciones, entonces como igual no me va a entender, voy a tener que hacer lo que él hace, porque si yo no hago lo que él hace, va a tener el berrinche de su vida. Pero digamos que así pasa, la primera vez. Estás en el supermercado, el niño quiere algo, no se lo quieres comprar, le dices no puedes, ¿ok? Él te hace el berrinche, entonces lo compras. El día siguiente ya se lo compras automático porque si no va a ser el berrinche. ¿Cómo sí fueron capaces de entender que el berrinche consigue? Ahora, ojo, yo no estoy hablando de cuando un niño está teniendo un problema sensorial. No te estoy hablando de que cuando el niño está teniendo un meltdown sensorial, que no está llorando
porque quiere que le compres algo. O sea, no. Está disregulado. Sí, si te está desregulado, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que cuando realmente se encabronan con algo y quieren algo y tú dices capricho. que no. Capricho. Como si fueron capaces de querer el capricho y llorar y hacer la pataleta, pero no son capaces de entender lo que es una estructura, lo que es un sí y un no. Tendría que ser capaz de hacer ambas cosas, ¿cierto? Claro. Y hay aprendizajes y yo creo que y también hay que saberlo como diferenciar, exacto. Él es capaz de aprender cuando sí, pero no es capaz de aprender cuando no. No, claro que sí es capaz. El problema está en cuando no somos consistentes o no somos constantes en ese no. O sea, yo hoy fuimos al súper y hoy hiciste y yo hoy no tenía la paciencia para lidiar con eso o no me sentía en la capacidad de poder soportar las miradas de los demás. Entonces decidí que en verdad cedí, ¿no? Hoy cedí y sí te lo compré. Lo que le estoy dando es ese reforzamiento de que cuando yo lloro o cuando yo grito, termina pasando lo que yo quiero. Y muchas veces, y con los niños pequeños, con o sin diagnóstico, eso que querían fue 2 minutos, lloró media hora por eso, lo jugó con eso 2 minutos y ya después lo tiró. Entonces, ¿sabes? Como que yo creo que sí toca como pensar un poquito en realmente, como tú dices, puede aprender y puede darse cuenta de que no importa que se caiga el mundo, el cielo, y que sea una pataleta, yo la puedo tolerar. Eso no quita que no te quiera, no. Pero eso es algo es vital en este momento que lo tengas, no. Entonces podemos... O capaz le hace mal. O sea, al final del día no podemos dejar que el qué dirán de las personas alrededor nos tumben la crianza. A mí me pasaba mucho que yo muchas veces cedía con Raquel sabiendo que capaz no era lo mejor haberle comprado 50,000 juguetes de Frozen porque ya el apartamento parecía una juguetería y me tropecé con Olaf y casi me rompo la cara con Ana. Ey, ven acá. Al final del día tenía globos, platos, sombreros. O sea, era horrible vivir así y yo sentía que si yo no se lo daba, Raquel iba a explotar. Por un lado, tenía miedo del qué dirán. Ya no lo tengo. Que explote, no pasa nada. Por otro lado, tenía culpa no es la palabra, pero era como que por fin algo le gusta. Por fin algo le gustó. Entonces era como mi propio deseo de saciarle sus gustos, porque no sé si le pasa a ustedes, pero con Raquel no es que había una cosa que le gustara nunca. Yo no le podía regalar algo y ella estuviera feliz. Pero cuando tenía que ver con Frozen, que ya se le convirtió en un borderline adicción, claro que quería dárselo. Entonces, ¿cómo un papá puede manejar, primero, el qué dirán? Y segundo, las ganas de complacer al niño porque siente que el niño está mal. Pero yo creo que tú dijiste algo importante y me hizo pensar, por ejemplo, que tal vez lo que tú sentías al darle todo esto de Frozen a Raquel, tal vez en el momento era como que, ¿cómo no se lo voy a dar? Porque es con lo que finalmente ella se enganchó. Cuando no se engancha con nada, ella se está conectando con eso. Entonces, como yo quiero que ella esté conectada, yo le voy a traer la juguetería de Frozen a la casa, ¿no? Pero ¿cuál era el objetivo? Tu objetivo realmente no era llenar tu casa de juguetes de Frozen, era que tu hija estuviera conectada. Entonces tal vez encontrar otras maneras de poder conectar con ella o de que ella conectara con otras cosas que no fuera tal vez a través de que cada vez que sales. Claro, lo que pasa es que tampoco es que conectaba en el momento que se le comprara y después ya quedaba para que yo me tropezara, pero era esas ganas. O sea, cuando fue por la Shopkins Face que le compré, hasta repetido se lo compraba porque conectaba. Entonces, como tú dices, buscar una alternativa y no lograr que se convierta en una obsesión y llamarlo por lo que es. En mi tiempo tuve la oportunidad de ir a una experta de crianza y me dice, Miriam, como cualquier cosa en la vida, a veces sí le vas a comprar el juguete y a veces no. Y eso se llama flexibilidad. Entonces, cuando les tuve que decir que no por primera vez, me hizo el berrinche. Y fue el tema del qué dirán. ¿Cuál es tu consejo en ese momento para ayudar a criar a nuestros hijos? Sabemos que nos van a dar la pataleta. Capaz no es disregulación. Antes de que llegue a ser disregulación, ¿qué pasa con el qué dirán? ¿Qué consejo nos das? Yo creo que antes de pensar en el qué dirán, tenemos que tener claro también las expectativas, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un niño de 3 o 4 años que le dices que no se lo vas a comprar y su manera de mostrar esa frustración es a través de una pataleta, eso es completamente normal. Y es mentira lo que dicen allá afuera y las miradas, ¿sabes? A veces juzgamos y nadie se acuerda cuando le tocó a uno o cuando fue uno mismo. Pero es la manera normal, o sea, es el proceso y es el desarrollo normal de un niño hasta los 6 años
que pueda expresar su frustración a través de llanto, grito. Del llanto, del grito, de la pataleta. El niño, la emoción se apodera por completo del niño y es como cuando tú tienes una necesidad de, no sé, de desahogarte, sientes una presión en el cuerpo y tú sientes que necesitas y tal vez pones una meditación y meditas y desahogas y sacas. Lo mismo pasa en el momento cuando el niño se siente frustrado, lo necesita sacar y lo sacas a través de su cuerpo. Pero si yo tengo las expectativas claras, yo puedo, o sea, si yo sé que eso es una reacción normal y salgo un poco del estado de mi hijo está mal y todo el mundo lo está viendo y todo el mundo está pensando que es un niño malcriado. No, es un niño que está respondiendo a su frustración. Aún no. Y lo va a hacer las primeras 8 veces, pero mientras yo me mantenga constante y yo sepa que realmente eso no es lo que él necesita y que, como tú decías, le estoy haciendo más daño que bien al dárselo, a la vez número 10, porque el niño aprende. Los seres humanos tenemos la capacidad y estamos, independientemente de la condición, cableados para aprender y aprendemos a través de ese ensayo y error. Hoy no me lo diste, ok, bueno, mañana vuelvo y lo intento. Y el niño aprende a través de esos reforzamientos, o sea, son reforzadores. Claro. Y él lo que va a hacer es que si una vez sí se lo diste, él va a hacer lo que sea que esté a su alcance para la próxima vez volver a obtener esa gratificación. Pero precisamente al no dársela es lo que tú dijiste, no estamos creando esa flexibilidad porque el mundo es así. Claro, un día capaz sí se lo puede comprar y otro día uno dice que no y hay pataleta, después otro día le dices que sí y va aprendiendo de que hay veces que mamá dice que sí, hay veces que mamá dice que no. A mí personalmente me ayudó mucho el concepto de este Byron Katie que me encanta, que dice, si tú estás metido en los asuntos de los demás, preocupado por lo que esa persona está pensando de tu hijo, diciendo de tu hijo, mirando a tu hijo, ¿quién se ocupa de tu asunto? Porque no se puede estar en 2 asuntos a la vez. Si yo estoy metida en las otras personas, en la cabeza de las demás personas, ¿quién se ocupó de mi hija? Yo perdí un momento de mucho valor para criar, porque nuestros niños crean patrones, ¿verdad? Nosotros también, o sea, patrones cerebrales, donde si estamos aprendiendo algo, eso se queda como un patrón. Entonces, romper un patrón en un niño con autismo yo encuentro que es muy difícil. Entonces, por eso la consistencia, pero no necesariamente siempre tiene que ser sí o no, pero sí, por ejemplo, si la consistencia, o sea, a ver, si siempre hay pataleta, no se puede haber un sí, ¿verdad? Claro. O sea, es cuando se pide de manera adecuada. Claro, cuando el niño tú vas viendo que en verdad va ganando esa capacidad de poder regular y adaptarse a la nueva situación. Ok, bueno, hoy fue no, mañana pero no cada vez, por ejemplo, y es lo que pasa a veces, lo que se trabaja en la terapia también y cuando se trabaja también en la parte de en los niños específicamente con autismo, la como modificación de conducta, que a mí choca un poquito como que con el término, pero al final lo que se busca es eso, ir eliminando poco a poco esa respuesta o esa reacción que el niño aprendió y que se volvió un patrón y que ese es el modus operandi siempre. Cada vez que me dices que no, eso es lo que hago, pero se empieza como a ir poco a poco eliminando hasta que llegas a un punto en el que el niño puede tolerar el que le digas que no. Y otra cosa que estaba pensando también es que hay situaciones en las que sí, hay situaciones que no, y tú creas el ambiente para ellas también. Por ejemplo, si, no sé, algo no de comprar, pero no sé, los dulces, qué sé yo. Hablando de los dulces, de los caramelos, en tu casa no hay dulces, no hay caramelos, pero está en una etapa en la que la invitan a cumpleaños. Entonces, tú creas las reglas del juego, ¿me explico? O sea, son los padres los que crean las reglas del juego, no son los niños. Y es en el rol del padre también, no solamente proveer educación, vestido, ropa, comida, casa, etcétera, también es proveer estos límites, exacto, que son literalmente como las paredes de una casa. Puedes tener el techo, que digamos que es la comida, y puedes tener el piso, que digamos que es la educación, pero si no tienes límites, no hay paredes. No hay exacto, no hay casa. Exacto, no hay casa si no tienes paredes. O sea, por ejemplo, si yo no tengo dulces en mi casa y yo estoy diciendo, mira, no estoy de acuerdo con eso porque tú no los puedes comer porque a ti te hacen mal, yo estoy seteando límites para cuando él salga y le puedo mandar otras cosas a Raquel, cosas que yo misma hice, además, y esto es lo tuyo, contra que en mi casa todo el mundo esté comiendo dulces, menos Raquel, y cuando sale, pues, sabes que todo, o sea, vamos a ceder, es el fin de semana, ellos van aprendiendo lo que tú les vas enseñando, y creo que para lograr una buena crianza
en nuestros niños tenemos que vernos a nosotros internamente. Por ejemplo, si yo tengo culpa, porque ¿sabes qué? Es mi culpa que tiene autismo, pobrecita. Si pienso pobrecita, o si pienso que no entiende, ¿cómo se dice? Subestimar. Sí, subestimo lo que ella es capaz de hacer, ¿verdad? Si yo estoy subestimando a mi hija, al final del día no la estoy criando. No. Y eso es un error también, subestimar al niño. Y no le estoy dando el beneficio de que él pueda demostrar que sí es capaz y de que es más, como tú siempre dices, un diagnóstico no es un pronóstico, y de que él es capaz de lograr cosas mucho más allá de su condición o del autismo o del diagnóstico que sea que tenga. Por ejemplo, también a veces otro error que me viene ahorita a la mente también es hablar del niño o de las situaciones que le pasan al niño frente al niño. Como si no estuviera. Ajá, porque es que él está desconectado, él no se da cuenta. Sí se da cuenta. Sí se da cuenta, sí hay una percepción. Puede haber tal vez no un entendimiento completo del lenguaje, porque no tiene lenguaje, no entiende, entonces él no habla, entonces él no sabe de lo que estamos hablando. No hablar no significa no entender. Exactamente. Y también hay un sentimiento que no tiene palabras, que simplemente se siente, es una percepción de que hay algo que los demás piensan que yo no soy. Wow. ¿Sabes? De lo que yo no puedo, que se va cociendo en mi piel. Y que en verdad me deja ante el mundo indefenso. Porque si las personas que deberían poder creer en mí no están creyendo que yo sí soy capaz, independientemente de las pataletas y los berrinches que vaya a hacer, no me están dando ese beneficio también de la duda, de que yo pueda, enséñame y déjame demostrarte que yo sí lo voy a poder hacer, que yo sí puedo seguir una rutina, que yo sí puedo seguir unos límites. No todos los días. Tal vez va a ser una montaña rusa al principio, pero va a llegar un momento en el que en verdad las cosas se van a estabilizar y esas semillitas que fuiste cosechando las vas a ver luego en la adolescencia, que no es fácil, o sea, no es para una etapa nadie. fácil. Me fascina lo que acabas de decir. Me fascina todo lo que acabas de decir, de verdad, de sobremanera, porque eso que si tú dudas de tu hijo se empieza a coser en su piel, se convierte en quien es. El autoestima va a ser muy difícil levantarlo luego. Y creo que hay que vernos a nosotros mismos. O sea, ¿qué estoy pensando yo de mi hija? ¿Cómo la veo? O sea, si mi percepción es pobrecita, así mismo la voy a sobreproteger. Y luego estoy creando un monstruo. Porque voy a salir a la calle y el mundo no me va a dar todo lo que yo quiero, cuando yo quiero. Es como cuando el niño tiene algún tema en el lenguaje, un retraso en el lenguaje, y va donde la terapeuta de lenguaje, y la recomendación es no le entiendan todo lo que él dice, porque el niño dice y ya saben que lo que quiere es leche. Sí, pero eso lo sabe la mamá y el papá, pero fuera de la casa no lo sabe nadie. Nadie más lo sabe, entonces le estamos haciendo más daño. Eso me recuerda a algo importante, que es, creo que no hay un solo papá que cuando tú le preguntes cuál es tu mayor deseo para tu hijo, que no te diga entre una de las top 2, 3 answers de independencia. Exacto. Entonces, ¿qué pierde tu hijo cuando tú no estás lista o listo para verte a ti mismo, a ver cómo ves a tu hijo, cómo lo percibes? Cuando no lo educas, cuando no le pones límites, lo que pierdes es independencia. Porque siempre va a tener otra persona externa autorregulándolo. Es no es mamá regulando, es autorregulación. No va a tener siempre ese refuerzo positivo, ese ABA, ¿verdad? Pero entiendo una cosa, lo que es ABA therapy es terapia repetitiva a través de refuerzos positivos. Entonces, si un niño es capaz de aprender y de crecer con esa terapia, ¿ok? Créeme que puede entender límites. Ahora, háblame de la consistencia. El tema de mamá, papá, abuela, todo el mundo viviendo en una casa. ¿Cómo la falta de consistencia puede afectar a un niño en su crianza? Enormemente. Si no se habla el mismo idioma, y digo, a ver, los niños son inteligentes, ¿no? Los niños saben con quién sí y con quién no. Es la clásica de el que el niño va y le pregunta al papá una cosa en vez de ir a preguntárselo a la mamá, porque sabe que la mamá le va a decir que no. Exacto. Lo mismo pasa cuando hay otras personas agregadas, pero yo creo que aquí también es importante, y para esas familias extendidas que viven todos como bajo una misma casa, que me parece
Tío, es algo que es muy común en Latinoamérica y me parece muy valioso poder contar con los abuelos, la presencia de los tíos. ¿Sabes? En Europa, por ejemplo, la gente vive en países o ciudades completamente diferentes y son muy solos. Acá tenemos más el sentido tal vez de criar en comunidad, ¿no? Pero a veces esa comunidad puede jugarnos en contra cuando los roles no están bien establecidos. Y al final del día, si la figura de mamá y de papá sí existe y sí está presente y sí es una figura que tiene la capacidad de poder asumir su rol como padre o como madre, yo creo que es importante también entender que el resto de la familia, llámese abuelos, llámese tíos, tienen roles diferentes que tienen que complementar lo que establezca papá y mamá. Pero a veces no siempre es el caso y claro, yo creo que a veces también, por ejemplo, específicamente con los abuelos, ¿no? Que ¿cuál es el papel de los abuelos? No es de criar, no es de establecer. Es de consentir. Es de consentir, pero yo puedo consentir sin romper los límites. Yo cual. puedo consentir, yo puedo darte todo mi amor y yo puedo estar contigo y conectar contigo sin darte el chocolate que yo sé que tu mamá te prohíbe darte. Claro, entonces es cuestión de respeto, es cuestión de comunicación. Ok, ¿cuál va a ser nuestra postura ante este tipo de cosas? Y hablar, comunicar, sí, sea con tu mamá, con tu pareja, con la tía, con quien sea que te ayuda, o si eres tú sola, escribir esas pautas para uno mismo. Y lo que yo siempre he dicho, porque hay veces que hay muchas mamás solteras también que trabajan todo el día, están agotadas para ir a luchar con el niño en la casa, ya le dan todo y ya está. Eso lo vas a pagar bien duro después. Es mejor ya hacerlo bien de un principio, aunque te cueste un poco más, pero yo creo que esto es un consejo, no sé si estás de acuerdo. Si estás muy cansada, si sabes que no vas con la lucha, si sabes que vas a ceder, dalo de un principio. O sea, cédelo de un principio. ¿Te lo pidió? Dáselo. Porque si vas a como que pelear un poquito y después ya sabes que vas a ceder, le haces mucho daño. Claro, le estoy enseñando precisamente eso, que llora por 10 minutos, que al minuto 11 ahí te lo voy a dar completamente, si en verdad. Y es también la capacidad de hacer como ese autoanálisis, ¿no? ¿Cómo estoy hoy? ¿Qué tan lleno está mi vaso hoy? Hoy en verdad no estoy, y es la realidad. O sea, llegan cansados, solteros o no solteros, los dos, la realidad es que tienen que salir a trabajar. Sabes que hoy va a haber una excepción, pero también, hasta inclusive esas cosas también a veces se pueden como hacer de manera premeditada, ¿no? Por ejemplo, no sé, digamos que durante el niño muere por, no sé, ver películas, pero en verdad en la semana tú sabes que sí, no le vas a pasar toda la semana poniéndole películas o viendo televisión. Entonces estableces, cuando todo está establecido y si hay comunicación y hay como un plan de acción, está bien, él te va a pedir la película el lunes, el martes, el miércoles, los primeros 3 meses, pero luego él va a entender que los días de película son los sábados y los domingos. Claro. Y ya no va a haber la necesidad, porque ya va, como la consistencia lo que hace es quitarle al niño también la incertidumbre de si sí o si no. Entonces él siempre va a tirar al sí y por eso siempre lo voy a intentar. Porque capaz lo que pasa muchas veces, la gran mayoría de las veces, es que hubo un día en el que estaban cansados y dijeron que sí. Entonces los niños eso es lo que aprenden. Se agarran de eso, porque son rígidos. Pero uno puede usar esa rigidez a favor. Esto me recuerda, ahorita hace poco pasó algo con Raquel, que Raquel, es más, me da risa porque todo el mundo siempre dice, esta niña vive con el celular en la mano. Ella usa el celular el fin de semana nada más. El resto de la semana no tiene acceso a él porque todavía no lo usa de manera correcta. Quiere decir que no es que está chateando con alguien, no es que me está llamando, es que está jugando diferentes juegos y se me pierde dentro del celular. Pero el fin de semana ya sabe que ella puede porque siempre estamos con familia que están todo el mundo metido en celular. Y digo, ¿sabes qué? Porque Raquel es la única que no va a tener. Exacto. Pero la peladita se pilló el celular un día de semana porque ella está como bien como desafiante y lo agarró y la nana fue y le dijo, Raquel, ¿qué día es hoy? Regrésame el teléfono. Y Raquel se lo regresó con una rabia y empezó a gritarle que tú eres el diablo, eres un diablo, yo soy un ángel y tú eres un diablo. Así, cosas que yo jamás había escuchado en la boca de mi hija, no sabía ni siquiera que ella sabía lo que era un diablo y está gritando eso. La manera que yo lo manejé, ¿okay? Fue comunicándome, pero llegué a mi casa y ya me habían echado el cuento. Y claro, todo el mundo muerto de risa
que no podemos mostrarle a ella que estamos muertos de risa, Exacto, no. porque ahí ya le refuerzas la conducta. Pero ella me vino a hablar a mí. Mamá, ¿cómo estás? Y ella sabía que yo le iba a decir algo. Le dije, más o menos. ¿Por qué? ¿Por qué más o menos? No sé, dime tú por qué. Y yo logré que ella me dijera que fue porque fue grosera. Y, ok, entonces, ¿cómo tendrías que haberlo hecho? Y yo dejé que ella me lo dijera a mí, porque ella tenía esa capacidad. ¿Qué consejo le das tú a los papás cuando tienes un niño que está insultando? Capaz no tiene la total capacidad de entender lo que hizo mal, o capaz sí. Capaz no puedes hablar en tantas palabras a todos los niños. Pero ok, un niño con autismo que insulta, tonta o estúpida, o dice lo que sea. ¿Qué consejo tú das a un padre que está pasando por eso? Yo definitivamente pensaría que no es una situación que puedes dejar abierta. De vuelta, hablando, por ejemplo, de no lo voy a regañar porque es que él no va a entender lo que estaba haciendo. No. Sí, tiene que haber una conversación y sí tiene que haber una consecuencia. Sin embargo, no puede... Por ejemplo, Raquel, ¿por qué Raquel llegó de una vez donde ti? Porque ella ya sabía de antemano que para ti el que ella sea grosera es una conducta que no se permite, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que necesita el padre. Bueno, está bien, entiendo la pregunta de qué es en el momento, pero tal vez antes de llegar a ese momento, construir eso. Construir el que el niño pueda ir ganando poco a poco el conocimiento de cuáles son las cosas que se esperan y las que no se esperan de mí, cuáles son las conductas que están permitidas y las que no están permitidas, porque esa es la manera en la que ella, Raquel, fue capaz de razonarlo y de, como tú bien dijiste, cuando estaba más pequeña, tú eras su regulación externa. Y ahora ella, que ya está más grande y que está en una etapa diferente del desarrollo, tiene la capacidad de poder autorregular también sus estados emocionales y su conducta y darse cuenta de que su conducta tiene una consecuencia. Mamá se iba a poner brava. Ella sabía que tú estabas más o menos por eso, ¿no? Definitivamente creo que no es algo que se puede dejar pasar. Digamos que es lo que pasa ahorita, hoy. Hay que parar y también a veces mirarlo con mente fría. Si yo me engancho en la situación, que también pasa muchas veces, pierdo el norte de qué es lo que a dónde yo quiero llegar. Si yo entro también y dejo que mi propia rabia y mi propia frustración de escuchar a mi hijo insultándome o diciéndome que soy el diablo, diciéndome que soy tonta, etcétera, me hace gritarlo, pegarle incluso, porque hay papás que yo he visto abuelos que le dan una cachetada al niño a pesar que tiene autismo, no importa, su rabia gana. Exactamente. Entonces es el momento de, como adultos, regular primero nuestra propia emoción, nuestra propia ira, y entender que lo que él me está diciendo, no tomarlo personal, no tomarlo desde un lugar de que en verdad te odia, la clásica, no te odio, ¿quién en la adolescencia? Y la tirada de la puerta en la cara, ¿no? No es contra ti, es contra la situación, es lo que en el momento es lo que me hace y lo expresa del niño que tiene la capacidad de expresarlo. Seguro de chiquito era la pataleta, luego va creciendo y va ganando vocabulario y entonces el niño lo pones en palabras, pero lo que está diciendo es: estoy enojado, estoy molesto porque me quitaste algo que me da mucho placer y que quiero poder seguir usando. No es contra ti. Entonces, si tú dejas y entras también, exacto, a gritarle, tú pierdes el objetivo de poder usar esa experiencia y esa situación como un momento de aprendizaje también, de, ok, esto es lo que tú me estás diciendo cuando tú estás enojado, pero ¿qué vamos a hacer a partir de ahora cuando estamos enojados? Porque tampoco voy a prohibir el enojo, no le voy a prohibir, es imposible, o sea, está ahí por una razón. La frustración y la ira que pueda tener en ese momento es completamente válida. Entonces tú puedes validar y decirle: yo lo que creo es que no me odias, yo creo que estás muy molesto porque te estoy diciendo esto, palabras más, palabras menos, lo que tú sientas que él es capaz de entender, y tiene que haber a partir, y no en ese momento, esperamos que se calme, pero la situación nunca queda abierta. O sea, yo siempre le digo a los papás: imagínate que esa situación de ese descontrol o esa desregulación que tuvo en ese momento y esos gritos son como un círculo. El círculo no puede quedar abierto. El círculo necesita cerrarlo, porque a partir de ahí, entonces, situaciones parecidas en el futuro ya tienen un precedente de cómo se van a manejar. ¿Y cómo se cierra exactamente? Primero esperas que esté calmado
Pero en el momento ya, te gritó. Ok, tú te quedas sin decir nada mientras está gritando. ¿Te vas del cuarto? Sí, le das un espacio, le dices que le vas a dar un tiempo para que se calme, porque van a hablar. Veo que estás muy enojado. Exacto. Voy a esperar. Cuando tú te calmes, exacto, hablamos. Puedes tomar un tiempo para calmarte, si quieres te puedes ir a tu cuarto y luego voy a estar en mi cuarto esperando hasta que ya tú te sientas más calmado y entonces puedes venir a hablar. ¿Y cómo cierro la situación? Hablando de lo que pasó y precisamente lo que tú hiciste. ¿Qué puede pasar la próxima vez? Porque va a seguir pasando, va a volver a pasar que ella va a sentir la tentación de un día de la semana coger. ¿Qué puedes hacer la próxima vez? Esto puede volver a pasar, tú puedes volver a coger el celular en la semana y ya tú sabes que esto es lo que no está permitido. Entonces, ¿cuáles son tus opciones? Ayudarlos a pensar después, es cerrar el círculo, a pensar en las opciones que tengo. Y esto no va a pasar y probablemente el niño la siguiente vez pase exactamente la misma situación y el diablo. Necesitan consistencia. Exactamente. No, y no, a ver, a veces, y lo que pasa muchas veces también no sé, cuando se hacen también las asesorías con los padres sobre estos temas, que yo les pido que me traigan estas situaciones para ir como desmenuzándolas con ellos poco a poco, ir como, ok, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hizo él? ¿Cómo fue? El antes, el después? Es eso, ¿no? Que la siguiente, lo hicieron, tuvieron la situación, hablaron, él se calmó, luego tú fuiste a su cuarto, hablaron, pensaron en cuáles son las opciones, cuáles son las que sí están permitidas, pero la siguiente vez volvió y gritó el diablo, pero entonces Marimar no está funcionando, me dicen. No es que no va a pasar a la siguiente vez, pero haces lo mismo y la repetición, eventualmente, esa consistencia va a hacer que él entienda, ok, ¿sabes qué? En verdad ya sé que gritar no va a solucionar nada, no va a cambiar, no me va a dar el celular. Claro, pero los niños necesitan más evidencia que una sola vez, porque posiblemente ya la hemos trasteado anteriormente más de una vez. Exactamente. No lo hacemos perfecto la primera, entonces estamos así, sembrando ciertas semillas que tenemos que sacar, sanar y volver a sembrar, y eso toma tiempo. Exacto. ¿Verdad? Pero no es de colgar la toalla, o sea, no. Y que es lo que yo veo que pasa constantemente, ¿no? Se cuelga la toalla porque a la siguiente vez o es que estamos haciendo lo que tú dices, pero no está funcionando. Bueno, ¿y cuántas veces lo has hecho? ¿Y cuántas veces sí cediste? Ajá, bueno. El momento que cedes, todo lo que hiciste te lo echaste para atrás. Exacto. ¿Qué pasa con un niño que el papá de verdad piensa, no es verbal, hace pataleta y pega? Yo he visto muchos niños con autismo que se agarran a rabia, están bravos por un no, ¿ok? Y la revientan a la mamá y he visto niños chiquitos que le van pegando y van peñiscando a la mamá, que tienen como moretones chiquitos, y he visto hombres ya de 18, 19 años que ya la mamá llega al consultorio con un ojo negro, porque estos niños crecen, ¿ok? Digamos de chiquito. Ya el niño empezó a pegar, agarra su manera de vaciar su frustración es reventando a la mamá. ¿Qué se hace con un niño que pega? Lo contienes. Físicamente. Físicamente. Lo contienes físicamente y estableces eso como una conducta que no está permitida. Él puede molestarse, pero no va a descargar la molestia contra mamá. Hay otras cosas con las que puedes descargar la molestia. Puedes pegarle, por ejemplo, a la almohada. Puedes, por ejemplo, agarrar o sea, hay otro tipo de recursos que puedes utilizar en ese momento en vez de agarrarla, pero mamá no lo puede permitir. Nunca. No lo debe permitir nunca, porque pasa precisamente eso que tú estás diciendo. Escalo y crezco, creciendo, crezco pensando que es permitido y que esa es la manera en la que yo regulo. Y si no se me pone un stop desde el inicio y no se busca una alternativa diferente para poder regular esa emoción, lo que voy a hacer es que voy a crecer y le voy a pegar a mi mamá y voy a seguir haciéndolo, porque ese va a ser el alivio. Ahí es donde voy a encontrar el alivio y no es realmente ahí. O sea, el alivio no es a partir del sufrimiento de mamá, y no porque tengo autismo lo voy a dejar que me pegue. Claro, muchas lo hacen porque dice, pobrecito, miren, ¿qué más? Él no puede hablar, entonces se frustra y me pega, y yo no entiendo. La mamá que se deja pegar, he visto que es la mamá que te carga mucha culpa. Como que si yo dejo que mi hijo me pegue o me agrede, pues yo lo estoy cuidando. Exacto. Estoy dejando que use mi cuerpo para que él se siente mejor. Pero gente, yo he visto, y en varias ocasiones, lo que es cuando esos muchachos ya tienen 18 o 20 años y están pegándole a las madres, son 1000 veces más grandes, y las revientan. Sí. Entonces no podemos dar. Entonces tú dices, físicamente la mamá tiene que agarrar las manitos del niño y
a sacársela. Sí. Y decirle, no se pega. No se pega. Y con calma, porque también si uno, por ejemplo, he visto también casos que el niño le pega a la mamá y viene el papá a zarandearlo, ¿ok? Le estoy enseñando exactamente lo mismo, que cuando estás molesto, porque ¿qué le está pasando a papá? Papá está reaccionando desde la rabia de ver que él está haciendo daño a la mamá. Entonces estoy reforzando el que cuando estoy molesto hago esto. Uso la fuerza, exactamente. Entonces, con toda la calma del mundo es sí agarrar y simplemente decir no. No está permitido. No se puede. Entonces, yo tuve una terapeuta que me enseñó, por ejemplo, Raquel quería trepar ciertas cosas. Cuando era chiquita le gustaba trepar todo, ¿ok? Y él me dijo, mira, si tú no quieres que trepe eso porque es peligroso, no lo puedes dejar a toda costa. Si así a ti te tome 5 horas parado enfrente de ese mueble, bajándola, es la única manera de enseñarle. Y así fue. O sea, tomó horas de yo agarrarla, bajarla. Ella gritaba, lloraba, escupía. O sea, hasta llegó a vomitar de la rabia porque yo no la dejaba atraparse. Y yo por dentro, calma, pueblo, no le está pasando nada a tu hija. Eso es lo que tenemos que saber. O sea, no le está pasando nada. Dime una cosa. Cuando sí está pasando algo, estamos hablando ya desde una cosa que el niño está manipulando o es una malcriadez o es contra una disregulación. O sea, ya te diste cuenta que el niño ya se salió, ya cuando está vomitando, ya se salió de sus casillas, ya no hay lección para aprender en ese momento. ¿Qué se hace con un niño disregulado cuando ya no pasa por conducta? Ya, se fue al otro lado. ¿Qué se puede hacer? Cuando está disregulado porque hay estímulos que me desregulan, por ejemplo. O porque yo me desregulé solito, listo. Me dijeron no tantas veces, me presionaron tanto con el no, ya, me fui. Hice check out en mi cabeza y ahora es solamente mi instinto de gritar, llorar, morder, escupir, vomitar. O sea, ¿qué se hace en ese momento con un niño disregulado? Desde la calma también lo agarras y tú le modelas, por ejemplo, la respiración. Le modelas, por ejemplo, exacto, así mismito como acabas de hacer tú, y no tienes que usar necesariamente las palabras. Se calma y se regula el nervio vago, que es el nervio interno, que está conectado con nuestro sistema nervioso. Y eso lo hace solamente a través de, la única manera de poder regularlo es a través de la respiración, pero tú se la modelas. Y desde un lugar yo de calma, soy tu espejo para que tú también te puedas sentir. Sí, está completamente, y entiendo lo que dices, que parece que pierden el control, o sea, que se salieron de sí. No haces nada, ahí no hay palabras. Yo no entro en hablar de... No hay razonamientos, exacto. Ahí no, el cerebro está completamente secuestrado, porque la manera en la que lo está interpretando el cerebro es que el no, que tú no... Es el fin del mundo, modo supervivencia. Exacto, una amenaza. Es la amenaza, es el león que me está comiendo, entonces me tengo que poner en modo pelea. No es un león, el tema es que el cerebro es ciego. El cerebro no se está dando cuenta de que no es un león, es mi mamá que me está cuidando. ¿No? Claro. El niño no tiene la capacidad de pensarlo. Entonces yo no lo veo desde, ¿sabes? Como que yo intento mantener me intento mantener yo regulada, y puedes hacer también otras cosas como sensoriales, ¿no? Por ejemplo, en ese momento ir y lavarle la carita o simplemente también sobarle la espalda. O sea, quedarte ahí físicamente. Creo que fue hace un par de años, rondaba mucho este video también de esta niña chiquita que tenía una pataleta y estaba completamente desregulada, fuera de sí, que le pegaba al papá y el papá estaba ahí sentadito en la esquina junto a ella y nada más la sobaba y no le decía nada y solo la sobaba hasta que la niña eventualmente se autorreguló, lo abrazó y ya quedaron los dos ahí abrazados y ya, o sea, y en ese momento tú pasas página. Eso fue un mal momento y pasas página. Entonces no dices nada. Ya cuando el niño se autorreguló, le dices, no se le pega a papá, mi amor. Exacto. Sí se le dice para cerrar el círculo. Claro, ya exacto, calmado. Pero ya calmado. Puedo esperar, no días, no diría que días porque en el lapso, o sea, en la mente ya se fue. No hay espacio, exacto. En tiempo y espacio apenas para se calme. Niño. Exacto. Sí, un par de horas podemos hacer otra cosa y al rato, eso que pasó hace un rato, no, yo entiendo que estabas molesto por esto y le traduzco, le enseño qué fue lo que le pasó, porque el niño en ese momento es como si su cuerpo estuviera hablándole otro idioma que él no es capaz de entender. Entonces yo tengo que hacer esas letras pequeñas, esa traducción para que él entienda lo que realmente le estaba pasando, lo que hizo, por qué lo hizo,
y eso que hizo es lo que no te puedo permitir. Y una pregunta, ¿sería útil, por ejemplo, que si está pasando que mamá o papá filme un pedazo para luego, cuando el niño está regulado, mostrarle esto que sí, mira qué feo? ¿O sería peor? No, yo creo que, cada papá también conoce a su hijo y sabe la capacidad que pueda tener de verlo o de entenderlo. Creo que hay muchos niños para los cuales también, ¿sabes? Son muy, la imagen es mucho más clara que la palabra, ¿no? Entonces, o usas imágenes o usas fotos. Claro, una foto de la pataleta contra una foto del abrazo, ¿cuál te gusta más? Exacto. O sea, uno puede usar eso a favor. Sí, y mostrarle, mira, y sobre todo porque en ese momento de descontrol, en muchos casos para el niño, en verdad no está en sí, o sea, él no está en la conciencia de lo que está haciendo o de lo que está pasando. Luego tú les preguntas, pero no saben ni siquiera qué los llevó a eso, qué pasó. Somos nosotros, literalmente le toca al papá ser el traductor completo de toda la situación y sí explica. No te compré el juguete de Frozen, mira qué mal te pusiste, ahora estoy contenta de que estás mejor, ¿cómo te sientes? Ahora estás tranquila, ahora ya podemos conversar, ¿qué podemos hacer la próxima vez? Mamá sabe que te gustan los juguetes de Frozen, pero bueno, ¿cuándo podemos tener, no sé, el juguete de Frozen? Y una pregunta, digamos que nuestros hijos no son verbales y dentro de uno no está tan seguro cuánto entienden. De igual manera, ¿deberíamos explicarle? 100%. Sí. Sencillo, de manera sencilla, tampoco le vas a decir una enciclopedia de información, de manera sencilla, pero hay que hacerlo. Sí, porque entienden mucho más. No tenemos manera de saber cuánto. No, exacto. Entonces, al no saber, debemos de asumir que lo es todo. Por las moscas, por si las moscas. Así mismito. Por respeto. Completamente. Porque no tengo la capacidad de saber qué tanto sí le doy, lo más que pueda darle, de información. Y sobre todo porque al darle la información, o sea, al contarle la historia, al darle toda la información, también lo estoy haciendo de alguna manera, y no va a ser todas las veces, pero alguna vez el niño va a poder conectar de que realmente eso sí pasó. Y sí es impresionante, por ejemplo, a veces cuando les muestran los videos, wow, yo de realmente, ¿sabes? El que sí es verbal, ¿no? Yo hice eso, cuando pasó, wow, o sea, de verdad. Y también a lo más sencillo, por ejemplo, si solamente es una foto de la pataleta, como más estresada, o una foto del abrazo, ya con los niños, ya solamente cada niño quiere complacer a su padre, a su madre, tenga o no tenga autismo, ¿ok? Dentro de ellos quieren que estemos contentos. Eso es modo supervivencia, quiero que sepas. Claro. O sea, ¿por qué los bebés son super cute? ¿Y por qué los perritos son super cute chiquitos? ¿Y por qué los bebés son más bonitos que los? Porque es modo supervivencia. Si yo soy super cute, mi mamá me va a dar de comer, y me va a querer. Uh-huh. Entonces, podemos usar ese instinto humano que tenemos de pertenecer y saber que al mostrarle lo feliz que estamos con ellos cuando están así, van a querer repetir eso contra el disgusto que dieron en el momento y darle las palabras, hablarles mucho, decirle, mira, tú estuviste así porque no te compré el juguete, pasó esto, luego te calmaste y mira qué feliz estamos, no te voy a poder comprar el juguete todo el tiempo. Exacto. Y reforzar en positivo las cosas que sí. A veces también nos centramos mucho en los no. No se pega, no se grita, no se empuja y no. Y sabes, el niño queda como, ¿y para dónde cojo? Entonces, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué es lo que sí? Entonces, reforzar desde el sí y de reforzar también desde el momento en el que sí eres capaz de hacerlo. Digamos que, no sé, a la mañana siguiente quería de vuelta en la farmacia la muñeca de Frozen, pero bueno, tuvo una buena noche y pudo tolerar el no. Qué feliz. Oye, qué bien. Así decirle, te felicito, estoy orgullosa, mira. Viste que sí puedes hacerlo, viste que no sí, exacto. Claro, reforzar lo bueno. Cada cosa que veamos, no todo, pero porque tampoco podemos tener títeres que solamente quieran el refuerzo, que también, si reforzamos todo positivamente, entonces si no me refuerzas no lo quiero. Claro. Todo es un balance. No. Sí, total. O sea, es impresionante la cantidad de maneras que nos podemos trastear los peladitos, Dios mío. Otra cosa que quiero que nos digas. Yo tengo un cuento que te tengo muy presente porque es una cosa que Marcela hasta el día de hoy me reclama. Un día Marcela agarró marcador y me pintó las paredes de la casa. La regañé muy fuerte, la castigué. No pasaron 3 días. Raquel agarró un lipstick rojo mío, ¿okay? Que yo había comprado de afuera, que me encantaba,
y dibujó en todas las sábanas blancas nuevas de su cama la escena entera de Peppa Pig, ¿ok? Todos los puerquitos, la casa, el sol, todo en lipstick rojo. El lipstick quedó hecho leña. Y yo dije, ¡wow! ¡Qué bonito! O sea, le tomé foto, le mandé besitos. Mira qué bonita escena de Peppa Pig. Concha, la próxima vez usa un lápiz porque me arruinaste el lipstick. Y Marcela. Y yo, ¿qué? Mami, es exactamente lo mismo que yo hice. No es lo mismo porque esto se lava y la pared, no, ahí hay que pintarla. Pero claro que era exactamente lo mismo. Las dos arruinaron propiedad y mal. Entonces, tengo una hija con autismo y una hija sin autismo. Mis estándares para su crianza, mis límites, ¿deberían ser iguales? ¿Una para la otra? Lo más cercano posible. O hay cosas y hay cosas. O sea, yo creo que no tiene que ser tampoco tan blanco y negro. Pero si a ti no te permite, o sea, si a una no se lo permito, a la otra, por ejemplo, ese tema, si a una no se lo permito, a la otra tampoco. ¿Por qué? Porque termino haciéndole más daño a una de las dos. O a las dos. O a las dos. Porque la otra queda celosa. Claro, y en ese caso le estabas de alguna manera reforzando a Raquel que puede pintar en la cama. Exacto. Y a Marcela le estabas reforzando que hay cosas que a Raquel sí se le permiten, que a Marcela no. Entonces, como dije al inicio, no todos los hijos necesitan lo mismo, ni somos los mismos papás con cada uno de ellos. Cada hijo es diferente, tiene un temperamento diferente. No porque hayan nacido, y mucho menos al ser mellizas, son completamente diferentes independientemente también del diagnóstico, pero en términos de las cosas que sí y de las cosas que no, deberían ser similar. Debería estar lo más cercano posible. Porque al final del día, ambas niñas tenían de verdad la capacidad de entender que hicieron mal. Y ambas tenían la capacidad de entender cómo hacerlo mejor. O sea, no tengo ni que hablar, simplemente tengo que mostrar disgusto, ¿ok? Hacerla lavar la sábana a ella a mano con jabón y darle un papel con un lápiz rojo. Tal cual. O sea, no tengo ni que hablar para mostrarle que lo que estaba haciendo estaba mal y mostrarle un mejor camino. Pero regresa a esa parte de uno que subestima al niño y dos, que da alegría que hizo algo nuevo. Claro. ¿Cómo uno apaga ese chip? ¿Cómo, a pesar de que fue una conducta no deseada, pero fue algo nuevo, fue algo que yo dije, wow, qué lindo pinta, por dentro pensé, está mejorando, está avanzando? ¿Cómo un papá puede estar contento que el niño está avanzando, pero criar a la misma, que no dejar que esa emoción de que el niño hizo algo nuevo trastee la lección del día? ¿Cómo hago yo para controlar esa emoción? Tío, como te dije, creo que no siempre va a ser blanco y negro. Y hace un rato dijiste algo que también me hizo pensar y que creo que era importante mencionarlo. Dijiste, por ejemplo, todas las maneras posibles como de dañarlo, ¿no? O de hacerlo mal. Y pensaba, claro, pero también todas las maneras en las que sí haces bien, aunque sientas que lo estás haciendo mal, ¿no? Aunque sientas que no le estoy reforzando o que no le estoy celebrando su logro, puedo no celebrárselo y aún así sentirme contento por dentro de que no te estoy aplaudiendo. Pero capaz el logro sería que lo haga de una manera adecuada. Listo, ya tú sabes que la niña dibuja, búscale herramientas para que lo haga adecuadamente y entonces lo celebras por completo. Exactamente. Yo creo que la conciencia lo es todo. Al final del día es ok, ya hice la trastada, a una la castigué y la otra le di un premio. Ok, es tener conciencia, decir, uy, en verdad fueron cosas similares. ¿Cómo puede ser? Pedirle disculpas, pero yo le tuve que pedir disculpas a Marcela y luego tuve que enseñarle a Raquel que eso no se podía, ¿verdad? Pero me tomó tiempo entender mi raíz. O sea, yo creo que todo padre tiene que autoexaminar sus respuestas ante cosas. ¿Por qué le grité? ¿Por qué tuve rabia? Hay personas que hasta pegan. ¿Por qué le pegué? ¿Por qué la eduqué así? ¿Por qué cedí? Y nada nace en el vacío. O sea, todo tiene una razón y un lugar de donde... Digo, si a mí me pegaron, pego. Si a mí me gritaron, grito. Claro. O te celebro porque lo que estoy sintiendo es que estás teniendo un logro, pero no te estoy enseñando. O sea, todo tiene... Creo que lo que dijiste es clave. Tener la capacidad de poder mirarnos hacia adentro y pensar un poco, cuestionar
¿de dónde vienen nuestras reacciones? ¿Por qué con Marcela sí? Porque claro, tú estabas asumiendo que ella tenía la capacidad sí de entender o poder de que tolerar mal. El regaño. Y tolerar el regaño. Y tal vez que Raquel no lo tenía, y además había el factor de logro, ¿no? De todo lo que tanto estás avanzando. Entonces, dijiste algo sobre la conciencia y me hizo pensar también en un término que en los últimos años se hizo más conocido o más frecuente también al hablar de parentalidad, y es precisamente ese, es como la parentalidad de una manera consciente. Antes también se había puesto de moda la disciplina positiva, etc. Yo creo que cada vez hemos ido como adaptando un poco más a lo que tenemos hoy en día. La realidad es que los niños hoy en día no son los mismos, ni que éramos tú y yo, ni los Tienen que mucha eran. información a las manos, o sea, todo el mundo está con celular, o sea, los tiempos cambian. Y desde que estoy en la barriga la cosa es diferente, o sea, no es el mismo cuerpo que tú tienes ahora que el que tenías cuando tenías, o que tu mamá tuvo cuando... Sí. Entonces, hay muchas cosas que sí definitivamente son diferentes y hemos ido como también como reescribiendo, siento, en el camino este rol de los padres, sobre todo también desde un lugar un poco más humano, entendiendo que no somos perfectos, que no nos la sabemos todas, que no lo vamos a hacer siempre bien, pero que algo que sí es importante es entender que lo estamos haciendo suficientemente bien para lo que nuestros hijos necesitan. Y siempre podemos recular. Total. O sea, yo le he pedido disculpas a Marcela hasta el día de hoy. Oye, esa vez en verdad no lo hice bien, me di cuenta ahora, no somos perfectos. Total. El tema es decir, independientemente de si tu bebé tiene 2 años y estás apenas poniendo límites, o si ya tienes un adolescente en el cual no sembramos ni una semilla buena porque no teníamos ayuda, siempre uno puede echar para atrás y decir, ok, vamos a empezar de cero. ¿Y qué quiero para mi hijo? O sea, ¿qué quisiera yo? ¿Quiero la independencia? ¿Cómo la voy a lograr? Yo también digo, está bien acudir a tus terapeutas o a un psicólogo si no tienes las respuestas. A ver, claro, estoy embarradísima con la conducta de mi hijo y ya mi hijo tiene 18 años y no me para de pegar. Está bien ir a un profesional y decir, ¿cómo logro que pare esta conducta? Totalmente. Y en ese sentido te podría decir que, por fortuna, por moda o no moda, cada vez más hay conciencia de que no me tengo que quedar con esa conducta y que hay cosas que puedo empezar a hacer por mejorarlas, por cambiar la dinámica, porque no sea mi hijo el que maneje el bus de mi casa. Tal cual. No es tarde. Definitivamente, entre más grande el niño, pues más difícil se va a hacer, ¿no? Pero sí, no quitarlo del puesto. Que no quiere decir que va a ser imposible, ¿no? Y también, al final, el adulto es uno. Y creo que dijiste eso también de ser humanos. Antes, nuestros padres jamás en la vida nos hubiesen pedido perdón por algo. No, o sea, era nunca. Lo que ellos decían y como ellos decían. Ya está. Era una cuestión de muchísima más autoridad. Era mucho más... autoritario. Exacto, era mucho más autoritario y tampoco es que vamos a movernos a una cuestión completamente permisiva, pero es entender ese balance. Y te digo, somos permisivos. Claro que lo somos. ¿Por qué? Pobrecito. Claro. Y no podemos pensar así. Ven acá, si tú metas que tu hijo sea independiente, tienes que verlo como una persona hecha derecha que tiene todas las capacidades y tratarlos así, como si entendieran todo. Porque, ¿sabes qué? En mi experiencia, digo, tú y yo ambas tenemos mucha experiencia en el mundo del autismo. Miles de familias han pasado por nuestras manos. Yo diría que mi experiencia me dice que nuestros niños están casi que completamente anuentes, casi que por completo, y eso sale, luego te pasan la factura y su autoestima también sale. Y tenemos que apostar a eso, a que hay conciencia y a que estoy realmente, aunque no lo veamos en el momento, en algún momento va a salir. Va a salir. ¿Y qué queremos que salga? ¿La conducta que luego no podemos echar para atrás? ¿O esa semillita que fuimos cosechando desde el principio, en donde pensamos que no estábamos haciendo nada porque no seguía las rutinas o porque no cumplía los límites? Pero en algún momento, yo siempre le digo a los papás, en algún momento la teja cae y las cosas empiezan a cambiar. El niño también madura, el niño también crece. Hay que darle la oportunidad de... Tal vez no pasa mucho tiempo y las cosas no cambian, pero en algún momento las cosas... Entonces, apuesta por eso, a que en algún momento la madurez
lo va a hacer que él tenga la capacidad de regularse, lo va a hacer que él tenga la capacidad de entender. Ahorita no, pero en algún momento sí. Entonces tú vas sembrando todas esas semillitas para cosechar entonces coherencia más adelante. Exacto. Y para eso hay que ser consistente y uno tiene que autorregularse uno mismo, saber qué está sintiendo y tomar ser un padre consciente. Voy a criar con conciencia. Ahora, por último, te quiero preguntar algo. Yo sé que mucho en la disciplina positiva existe esto de que, ok, si yo sé que, por ejemplo, mi hijo se puede regular bien en un restaurante 20 minutos. O sea, ya, a mí mi experiencia me ha dicho que después de 20 minutos mi hijo va a explotar en un restaurante, pero yo quiero ir a un restaurante. Si yo decido, por ejemplo, que voy a llamar al restaurante antemano para que la comida esté lista, para dentro de los primeros 20 minutos comer tranquila y luego yo me paro a pasear al niño por todas partes mientras el resto de mi familia come o se para mi esposo, ¿eso es dejar que el niño maneje el bus o eso es simplemente criar con conciencia? Qué interesante. O sea, creo que es bien completo. ¿Sí? Creo que hay más de una respuesta en esa pregunta. Yo no sé si sería una cuestión de que estoy dejando que él maneje el bus o estoy también anteponiéndome de alguna manera a ciertas de sus necesidades, pero también tengo que sopesar el que qué tanto siempre voy a poder anteponerlo, o sea, qué tanto siempre voy a poder llamar al restaurante. Van a haber momentos en los que no vas a poder llamar, ¿no? Entonces, tal vez no esperar que de la noche a la mañana él se pueda quedar la hora completa en el restaurante, desde que llegan hasta que se sientan y piden la comida, hasta que las comidas se las traen, comen, pasaron hora y 15 minutos. Tal vez no, ¿sabes? Acortar un poco o estar más claros en nuestras expectativas, pero ir de vuelta. Sumando 5 minutos aquí. Exacto. Dándole el beneficio de la duda. Hoy voy a intentar darle 5 minutos más, a ver si aguanta 25. Y la próxima lo hice muy bien, vamos a ver si puede con 30. Ok, entonces no es dejar al niño manejar el bus siempre y cuando la meta sea que logre quedarse con la familia la hora entera. Entonces uno puede trabajar con el terapeuta. ¿Ok? Decir, Claro, ok, por supuesto. ¿cómo logramos que mi hijo pueda ir a un cine? ¿Cómo logramos que mi hijo pueda aguantar una obra o un restaurante? ¿Verdad? Y luego trabajar en forma meta para algo productivo. No dejar que yo pues, para siempre tenga que llamar a absolutamente todos los restaurantes antemano y siempre tenga que pararme después de 20 minutos y ir a caminarlo por todas partes porque al final ahí sí maneja el bus, el niño. Claro, y yo creo que ahí también es entender y estar claros de cuál es mi objetivo. Mi objetivo es pasar ese día, o sea, es solamente mirando hoy el hecho de ir al restaurante con la familia hoy, o es algo que yo quiero que se quede para el tiempo, como tú dices. O sea, lo que estoy haciendo hoy dándole 5 minutos más me está ayudando a que, por ejemplo, el día de mañana pueda quedarse en el cine o pueda ir a una obra de teatro, o sea, verlo tal vez con luces más largas. Ya. Por eso también sentía que no era una cuestión como de ¿sabes? Sí, ni uno ni otro. O sea, al final, si el propósito de que tú estás acomodándolo es empujarlo cada vez más hacia lo adecuado, lo que tú desearías, entonces tú sigues manejando el bus. Exactamente. Pero si siempre hay que pasar por la misma calle, si siempre hay que ir al mismo restaurante, si siempre tenemos que hacer lo mismo, ¿ok? El que maneja es el niño. Sí. ¿Y qué pasa? Nunca te vas a gozar un almuerzo en familia en tu vida. Total. Y en ese caso te diría tal vez que a veces ni siquiera lo intentamos. Es verdad. Porque nos da miedo. Pues estamos asumiendo que no lo va a poder hacer. Porque no lo hizo las últimas 3 veces. Exacto. O estamos asumiendo que no va a ser capaz, que si en verdad paso por la otra calle no lo va a poder tolerar. Y en quita y terminan sorprendiéndonos. O también no nos terminan sorprendiendo y sí reaccionan y sí tienen se desregulan y sí tienen un tantrum, pero yo puedo tolerarlo. ¿Sabes? Claro, está todo bien. Él está bien y estoy trabajando en su flexibilidad. Yo creo que el ejemplo más cercano que tengo, que me pasó hace menos de un mes, estuve en Miami en la clínica de BTC y vi una niña que había pasado como 2 semanas de MERT, todavía le faltaban 2 semanas más, y la niña estaba con el pelo todo en la cara, muchos nudos, y yo le digo a la mamá, ¿por qué no? Me gustaría mucho que le quite el pelo de la cara, porque yo he tenido experiencia con otros niños con autismo que usaban el cabello como parte de me escondo del mundo. Una pared. Y yo creo que puede ayudar a su autonomía y también a cómo ella se siente, quitándole todo básicamente nido de pájaro de la cara. Y la mamá dijo, es imposible. ¿Cómo es imposible? Me dice, ella no se deja peinar. Yo trato y es full meltdown. Le digo, sí, pero ustedes ahora están en un tratamiento que ayuda a la parte sensorial. No, míreme, es que es imposible. Y luego, ok,
¿Qué pasa si yo lo logro? Bueno, puedes tratar, pero prepárate porque viene la disregulación total. Le digo, ok, yo tengo una idea. ¿Sabes lo que hice? Agarré un cepillo y me empecé a peinar yo. Yo a mí misma, y ella me miraba. Y luego se lo di a ella. Y le dije, peínate. ¿Sabes lo que hizo? Se peinó. Se empezó a peinar. Y la mamá y papá, no puede ser. Y yo me lo quedé mirando, yo dije, para. O sea, también la sobrereacción de que la niña está haciendo algo que tendría que ser normal, ella va a pedir esa sobrereacción cada vez. Esperen, mírenla. Y esa niña se empezó a sacar sus pinches nudos. Y yo digo, ok, ¿qué aprendimos acá? No subestimar a la niña, capaz no agarrar y empezar a peinarla a uno, sino demostrarlo y dárselo a ver qué pasa. Exacto. ¿Verdad? Pasa por ahí. Lo que decías al inicio de que cuando Raquel estaba pequeña le dabas todo en bandeja de plata, o sea, tú se lo hacías todo, pero ¿cómo le enseño o cómo logro llegar al objetivo de la independencia si no empiezo por estas pequeñas acciones, ¿no? Y a veces pensamos que es que no lo va a hacer ella sola si no se lo hago yo. Como tú dices, ¿estás segura? ¿Estás segura? Exacto. O sea, hay que darle ese beneficio de la duda para poder realmente educarlos, para que realmente ese diagnóstico no sea un pronóstico, porque a veces nosotros somos el que más echa para atrás el avance del niño por miedo, por pena por ellos y por percepción errada de quiénes son. Entonces, cambiemos nuestra propia percepción hacia nuestros hijos y la crianza cambia con eso también. ¿Qué último consejo le tienes a esta hermosa comunidad que te está escuchando? Yo creo que definitivamente una de las cosas tal vez más importantes es poder separar un poco los sentimientos. O sea, una vez que te conviertes en padre ya no solamente eres tú, ahora también es la otra persona, ¿no? Y poder separar un poco todo lo que yo siento y todo lo que yo creo que eres, lo que tú decías, ¿no? La percepción del otro, y empezar a dar un poquito de esa, sin que se vuelva tampoco una presión, ¿no? No es que lo vas a dejar completamente al garete. Es confianza, es darle confianza. Es darle confianza, un poquito de darle confianza, entendiendo que yo soy el adulto, entendiendo que yo soy el que debo manejar el bus, que él no está en la capacidad de hacerlo, y entendiendo que yo hago cada día lo mejor que puedo con lo que tengo para hacerlo, ¿no? Y eso es para cada hijo suficientemente bueno. Me encanta porque aprendemos a ser más empáticos con nosotros mismos. Exactamente. No darnos latigazos, perdonarnos por cualquier cosa que nos hemos dado cuenta que capaz no lo hicimos de la mejor manera, y simplemente hacerlo mejor en el futuro. Y qué bello mensaje y qué bello aprendizaje también para los hijos, ¿no? Darse cuenta de que en verdad mis papás son humanos, de que no se la saben todas tampoco, de que están tratando de ser mejores. Eso quiere decir que yo también, aunque hoy no lo esté haciendo de la mejor manera, mañana tengo una nueva oportunidad de volver a hacerlo mejor. Espectacular, gente. Creo que este podcast está bellísimo. Pregúntate, ¿quién maneja el bus de mi casa? ¿Dónde está mi pareja si está fuera del bus? ¿Quién está dentro? O sea, porque al final también ese es otro podcast, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el bus soy yo, mi hija y mi marido está fuera? Pero si piensas que capaz tu hijo es el que está manejando el bus, hay muchos consejos en este podcast que te puede ayudar a retomar, ¿verdad?, el orden natural de la situación de la familia. La dinámica. La dinámica. Nunca es tarde. Nunca es tarde, pero entre más tarde se hace, más difícil se hace. Entonces, entre antes, pongamos límites, aprendamos a autorregularnos a nosotros mismos, para poder entonces criar con conciencia, pues tú mismo vas decidiendo el pronóstico de tu hijo. Tú mismo vas rompiendo ese techo porque le estás dando las herramientas y el beneficio de la duda para que sea independiente. Sí. Así que bueno, espero que les hayan gustado. Recuerden suscribirse al canal. Si tienen más ideas para nosotros, preguntas, háganlas acá, que con mucho gusto las vamos a responder. Seguro que Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Chao.